Así como les mencionaba el término de hacking, me gustaría escuchar sus conceptos de la informática forense. A ver. A ver, señor. Son técnicas, herramientas que llevan para lo que es encontrar una evidencia o un incidente de seguridad. Sí, por el término. A ver, ¿algo más? Es preservar la cadena de custodia. Sí. Pero algo más amplio que algo, ¿habrá alguien? ¿Tiene algún concepto, alguna idea? En este caso sí es bastante inadecuado, pero si yo les digo, ¿alguien ha visto CSI? Ah, ya. ¿Y han visto cómo los casos los averiguan en una hora? Falsos, pero bueno. Bueno, ahí está mi sitio web, si alguien es curioso y quiere entrar, tengo ahí algunos documentos, algunos videos, algunos, ¿qué más dice? Blog, mi blog, ahí escribo algunas cosas. Entonces, que se me viene a la mente, ahí está mi correo. Las diapositivas supongo que las van a publicar en algún lado. O en este caso sí pueden hacer lo de que les digo, lo del Banco Occidental, van a Google y ponen Raiders, o ponen mi nombre, de otro caballero que está y sale lo primero. Ese sí soy yo. Es más fácil de encontrar, imposible. No avanzan. No avanzan y no avanzan. Para que vean que yo se manejé con una hora de explicación. Ya, bueno, esto ya lo saben de memoria. Ok. Este es el resumen de lo que nos enfrentamos en la actualidad. ¿Sí? Y de seguro muchos han sido víctimas de alguno de estos temas, a los que denominamos cibercrímenes. Bueno, la palabra ciber, de ciberespacio, viene de una novela que se llamó Neuromante, y que seguro nadie ha leído, pero bueno, lo menciono para cuestiones que tienen el registro. Bien, entre esta gran espectro de cibercrímenes, estoy seguro que al menos alguno de ustedes ha sido víctima de alguno de ellos o ha intentado hacer algo en base a esto contra ustedes. ¿Sí? Tenemos robo de identidad, es decir, se pueden robar datos de otra persona y suplantar a una persona. Un ejemplo muy común es cuando alguien suplanta a una persona, se va a un banco con un cheque y trata de cobrarlo, un cheque que supuestamente otra persona lo debería de cobrar. ¿Sí? En internet hay un montón de información que se puede obtener de diversas de las personas. Bueno, los sitios web que hackean entre comillas, aunque el término está mal, simplemente es una desfiguración cuando se cambia algo. En el caso del phishing, típico mensaje del banco de crédito, donde te dice, ¿sabes qué? Ingresa tu cuenta y esto les lleva a otra página clonada que no es la del banco. Los virus, los troyanos, los gusanos, todo esto se engloba en lo que se denomina malware o software malicioso. Esto es el chantaje, o también podría ser pornografía infantil, que esta debe ser una de las lacras peores en internet, la que mueve más dinero por encima de la pornografía normal. Está la pornografía infantil que mueve millones y millones de dinero. El tema del robo de las contraseñas, el tema del pasado que no pudo entrar a su Facebook porque le cambiaron la contraseña y le robaron, y se puso así. La vida se le acabó, se fueron, se quisieron tirar al río, suicidarse, lo que fue. Los ataques, en este caso es un pequeño mapa de los ataques que se realizan. Hay en internet, en tiempo real pueden ustedes ver ataques que se están desarrollando, fraudes con tarjetas de crédito, que es también muy común irse a cualquier restaurante o en los cajeros automáticos, van, les clonan la tarjeta, les capturan el PIN y pueden hacer una clonación. Las tarjetas las venden en internet, los aparatitos para clonar tarjetas también lo venden en internet, son totalmente legales. Y claro, la piratería, que obviamente ninguno de ustedes tiene software pirata. Por eso decía, de seguro alguno de estos ustedes lo conocen. Bien, ¿qué es la informática forense? Es la preservación, identificación, extracción, interpretación y documentación de evidencia de computadoras o extraída de computadoras. Y cuando hablo de computadoras, no solamente me refiero a las clásicas computadoras como esa laptop. Una computadora en esencia es cualquier dispositivo que realiza cómputos.
Y cómputos son cálculos, ¿sí? Cálculos matemáticos, cualquier cosa que haga cómputos es una computadora. ¿Ok? Entonces, la informática forense se podría aplicar a una tablet, a un smartphone, se podría aplicar a un decodificador, como los que tienen en su casa de TV por cable, se podría aplicar a dispositivos de circuitos cerrados de vigilancia, se podría aplicar a balanzas electrónicas, se podría aplicar a cualquier cosa que almacene datos en manera digital o que realice cómputos, ¿sí? Si algún día una licuadora tiene un procesamiento donde hace cómputos, bueno, refrigeradoras ya hay, y hay análisis forense y todo lo demás. Pero bueno, todo es factible de poder hacer análisis forense. Ahora, lo forense digital, que también es otra manera de denominar a la informática forense, se define como la adquisición, análisis, preservación científica de los datos contenidos en medios electrónicos. Ojo, medios electrónicos. Aquí estamos enfrentándonos o estamos aplicando las ciencias forenses, que de seguro han oído médico forense, arqueólogo forense, antropólogo forense, pero aplicado a las computadoras. Aquí hay unos términos que también hay una mezcolanza de términos. Tal vez ustedes han escuchado cómputo forense, informática forense, forense digital, en inglés es computer forensics, que traducido al español literalmente sería forense de computadoras, ¿sí? La traducción inadecuada es cómputo forense, debería ser forense de computadoras, pero bueno, hay un marketeo de los términos que personalmente no lo entiendo. Yo prefiero utilizar informática forense. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de la informática forense? Bueno, recuperar, analizar, preservar las computadoras y materiales relacionados, no solamente las computadoras, sino cualquier material relacionado con la misma, para ser presentados como evidencia en un juzgado. Ahora, también el otro objetivo es identificar la evidencia en un corto lapso de tiempo, estimar el impacto, el probable impacto de la actividad maliciosa, evaluar la intención e identificar al perpetrador o al causante del incidente. Una pequeña imagen de cómo se desarrolla un análisis forense serían utilizando esos dispositivos. Hay un conjunto de discos duros, unos copiadores o dispositivos que permiten clonar discos duros, que es un procedimiento que les voy a explicar. ¿Correcto? Ahora, esta es la metodología forense. Así como para el tema de pruebas de penetración o hacking ético hay una metodología, aquí también se utiliza una metodología forense. Deben de tener presente algo fundamental: la evidencia. Toda esta metodología se centra en la evidencia, en preservar la evidencia. Y esta preservación de la evidencia es vital. Si en algún momento, en alguna fase de todo esto, ustedes atentan contra la integridad de la evidencia, ¿saben qué? Dejen su caso ahí y váyanse a cosechar zanahorias en alguna chacra fuera de aquí. Porque no es bueno que ustedes cometan algún tipo de atentado contra la evidencia. Es lo vital. Si ustedes atentan con la evidencia, la modifican, saben que su caso ya fue. Así en términos coloquiales. Ahora, entre todas estas fases hablamos de identificación, identificar la evidencia, recolección, recolectar la evidencia, análisis, analizar la evidencia y presentación, presentar los hallazgos del análisis forense. Entonces, vamos a visualizar una pequeña metodología forense. Como siempre, Estados Unidos, tratando de dictar lo que debe ser el resto del mundo, tiene una metodología de análisis forense digital. Este es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Claro, esto está más grande, ustedes en internet lo pueden encontrar, es muchísimo más grande y pueden ustedes visualizar allí los detalles. En esencia, las metodologías, tanto en la anterior como en esta de análisis forense, ustedes van a encontrar muchas similitudes. Básicos son las 4 fases que les he detallado, y ahí se desglosa diferentes tipos de subfases o subprocesos dentro de todo este proceso general. Bien, ¿cuáles son las etapas de una investigación forense? Bueno, hay que seguir ciertas fases y procedimientos cuando se trabaja en un caso. En primera instancia, hay que identificar el tipo de incidente. No es lo mismo un incidente relacionado con pornografía infantil o un incidente relacionado con denegación de servicio o que alguien perdió archivos importantes en su sistema. Luego hay que preparar la evidencia digital y construir una cadena de custodia. En un momento más les menciono lo de la cadena de custodia. Y para esto hay que seguir ciertos procedimientos. Primero hay que realizar una copia espejo o lo que se denomina una imagen forense y replicarla para luego proceder a realizar el análisis con las herramientas forenses adecuadas. Así como existen herramientas forenses específicas para realizar cualquier tarea
que ustedes requieran, para el tema de análisis forense existen herramientas especializadas. Algunas de ellas les voy a mostrar en un momento más. Después que se analiza la evidencia, se presenta y testifica ante un juzgado. La idea es que ustedes esto lo puedan llevar a un juzgado, pero también lo pueden aplicar para investigaciones internas. Una empresa le solicita, se suscita para un incidente y los contrata y le dicen, mira, quiero que realices un análisis forense en este escenario. Investigan y respondan. Para el caso de que ustedes testifiquen en un juzgado, necesitarían ser peritos informáticos, que también es una carrera muy interesante. El investigador se va a convertir en la herramienta que van a utilizar las fuerzas legales o las fuerzas del Estado para perseguir a los criminales. Pero reitero, esto podrían trabajarlo desde investigaciones que van a seguir un curso legal, es decir, va a ir a un juzgado, o investigaciones internas. En las etapas de la investigación forense, en primera instancia, deben consultar a un abogado para asesorar sobre el caso. El problema es que en la actualidad los abogados, en primera instancia, comentario personal, ¿sí? No conozco abogados que tengan muchas habilidades con las computadoras, y como comprenderán, si no tienen muchas habilidades con las computadoras, pues es poco probable que me vayan a entender algunos procedimientos que yo voy a realizar. Entonces, ese desconocimiento no ayuda mucho para el tema de la informática forense. Entonces, necesitamos abogados, en primera instancia, preparados o con conocimientos en temas de informática. Algunas veces el derecho con las computadoras no se lleva muy bien. Conozco abogados, claro está, que tienen laptops de última generación, con 16 GB de RAM, 500 de disco duro para que utilicen el Office. ¿Qué se le hace, pues? O sea, tienen unos maquinones y utilizan el Office. Es espectacular. Ahora, preparar el procedimiento de primera respuesta, es decir, atender, recuerden lo que les mencionaba en el anterior, bueno, atender al incidente, y no necesariamente las personas que atienden el incidente van a realizar el análisis forense. Ellos pueden estar entrenados para capturar evidencia, identificar y captar evidencia, y luego redirigirlo a las personas que van a analizar la evidencia, que eso también se puede realizar. Luego, en el fase 3 es capturar la evidencia desde la escena del crimen y transportarla hacia el laboratorio forense. En algunos escenarios se requiere obtener evidencia en el mismo lugar, porque como comprenderán, si es un servidor que está realizando transacciones críticas, sabes que desconectar y me lo llevo a mi laboratorio. O sea, no se puede dar ese escenario. En esos tipos de escenarios, para no repetir la palabra, se necesitan aplicar otros tipos de captura de evidencia o de técnicas de captura de evidencia. El punto 4 es preparar una réplica del flujo de bits, o lo que se denomina la imagen forense, desde los dispositivos y crear un hash, ya sea MD5 o SHA-1 como mínimo. Ahora, les mencioné lo de la imagen forense. La imagen forense implica lo siguiente, vamos a visualizar. Ustedes tienen una USB, ¿correcto? La imagen forense sería un archivo en sus computadoras que sea exactamente el contenido de toda una unidad USB, por poner un ejemplo. Es decir, si en la USB hay un 1, en el archivo con la imagen forense va a haber un 1. Y si en la USB hay un 0, en el archivo de imagen forense va a haber un 0. Todo el contenido de la USB va a ser exactamente todo el contenido de un archivo. La imagen forense se maneja así. Es la copia exacta, no es clonación, no es hacer copy-paste, no es nada de eso. La imagen forense se trabaja con herramientas y con técnicas para verificar la integridad de la evidencia, que es lo fundamental. Ahora, cuando hablamos de hash, también para poner un ejemplo práctico, es lo siguiente. Ustedes saben que todos tenemos un DNI o un RUT. ¿Existen, les pregunto, dos personas que puedan tener un DNI, el mismo número de DNI? No. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Los hash me permiten identificar un objeto de manera única. Es decir, si yo le aplicara un hash al señor de aquí, ese hash no va a ser el mismo que el señor de aquí. Por lo tanto, voy a saber que son dos objetos diferentes. Pero existen en los hash, sobre todo en el MD5, algo que se llama colisiones. Las colisiones implican lo siguiente, que dos objetos totalmente diferentes pueden generar el mismo hash. ¿Sí? Por eso ya el MD5 se trata de no utilizar para temas forenses. En el caso del SH1, por ahí hay unos estudios que están realizando sobre el tema de colisiones, pero todavía no se descarta. Pueden ahí ver cómo es un hash, es un código en hexadecimal. El primero es un SHA-1, el segundo es un SHA de 256 bits, y pueden ver ahí los hashes. Entonces, los hashes nos permiten verificar que la evidencia con la cual estamos trabajando no ha sido modificada.
Otro ejemplo práctico. Yo la imagen forense la monto o lo habilito para poder revisar archivos. ¿Cómo verifico que después de haber habilitado la imagen forense para revisar los archivos no ha sido modificado? Bueno, le genero su hash MD5 luego de haber trabajado con ella, y si coincide con el hash original, significa que no ha sufrido ninguna modificación. En caso de que el hash difiera, significa que yo he atentado contra la evidencia original y por lo tanto algo hice mal. Me voy a cosechar zanahorias. En la punto 5, examinar la evidencia para probar un crimen y preparar un reporte antes de su conclusión. Esto también es algo importante de mencionar. Muchas personas, y sobre todo cuando me solicitan los servicios, creen que esto es como un supermercado, donde tú vas y dices, ¿sabes qué? Quiero esto y me pagan por hacer esto. Y eso no es así. Lo que se paga aquí es por investigar, no por el resultado. El resultado podría ser o no lo que tú requieres. Ejemplo, alguien me dice, he perdido mi tesis en la USB. ¿Sí? Por favor, recupérame. Ya le digo, te cobro tanto, pero me lo vas a recuperar. Yo no le puedo decir que sí o no lo voy a recuperar antes de haberlo analizado. Sería como que ustedes vayan al doctor y el doctor les mire y le dice, ah, ya, mira, toma tu aspirina. ¿Cómo sabe el doctor qué es lo que ustedes, qué enfermedad ustedes tienen? No lo va a adivinar, tienen que analizarlo, auscultarlo, hacerle análisis, ¿cierto? Y el doctor te cobra por hacer eso, ¿cierto o no? Exacto. Es más, ustedes van al doctor para que les digan que están enfermos. Imagínense, eso es todavía un poquito más desagradable. Conmigo no es así, o sea, van y me dicen, quiero recuperar esto. Y quieren que yo les dé la certeza de que lo voy a recuperar sin haber analizado antes. O sea, estamos un poquito en desacuerdo, ¿sí? Entonces yo les explico que yo voy a trabajar, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mis conocimientos y mi experiencia en hacer el análisis. Pero no les puedo prometer si voy a recuperar o no. Muchas personas me dicen, ya está bien. ¿Cuánto vas a cobrar por hacer el análisis? Tanto. ¿Y cuánto me vas a cobrar si es caso es factible obtener lo que yo requiero? Tanto. ¿Sí? Si alguien trabaja de manera diferente, bueno, ya queda a criterio de cada uno. Personalmente yo trabajo así, porque no sería nada profesional si ustedes me dicen, recupérame mi tesis. Yo le digo, ya te cobro $500. Y al final no recupero nada. En primera instancia, la persona no me pagaría. Y en segunda instancia, todo el trabajo que yo he realizado de 6 o 8 horas investigando para recuperar, ¿quién me lo reconoce? Esto es un trabajo, es una profesión. No es que yo lo haga, bueno, yo lo hago porque me divierte, pero además me pagan por ello. Ahora, en el punto 6, hablamos de presentar un reporte con información sensible, ¿ok? Donde detallo todo lo que he realizado, el análisis, las herramientas, los resultados y lo presento. Además hay un punto importante que es destruir cualquier dato sensible. Como comprenderán, las imágenes forenses pueden contener información sensible. Ejemplo, en una laptop, alguien puede decir, ¿sabes qué? Recupérame una carpeta donde tengo mi álbum de fotos familiares. Y ups, hay una carpeta al lado donde hay fotos poco públicas, impresentables, y obviamente pues eso no me compete. Eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si yo hago una imagen forense de todo ello, voy a copiar absolutamente todo y no solamente la carpeta que yo deseo recuperar. Pero esos datos sensibles no tendría por qué yo estarlos manejando ni compartiendo, porque eso no es profesional ni ético. Entonces, yo tengo que decir, bueno, las empresas tienen esta política. Si los casos que manejan lo pueden destruir su evidencia cada año, cada 3 años, cada 5 años. ¿Qué pasa si la empresa, un caso que maneja, destruye la evidencia al año y el caso se reabre a los 2 años? Están en problemas. Entonces hay que tener políticas para este tema de gestión de evidencia. Ahora, en cuanto a las reglas, procedimientos y leyes, para el caso del Perú todavía no tenemos una legislación sobre el tema, o muy clara al menos. Pero el investigador debe seguir las siguientes reglas. Primero, hay que examinar la evidencia lo menos posible. Y la evidencia me refiero, en esencia, a la imagen forense. Entonces, noten aquí el ejemplo que les mencionaba, ¿sí? Tienen la USB y en el lado derecho tienen un volcado en hexadecimal. A este nivel se trabaja el tema forense. Por ejemplo, para un tipo de archivo en particular en Windows 7 y en Windows 8, no existe un programita libre que les permita analizar un tipo de archivo. Pero si ustedes saben cómo es la estructura en hexadecimal, ustedes van revisando byte a byte, y eso lo convierten en un dato, y ese dato les da la fecha, por ejemplo. O van convirtiendo en hexadecimal y ese dato les da el nombre del archivo y la ruta. Eso sí se puede hacer, y eso se hace en el tema de análisis forense.
Claro que con las herramientas como Incase, que es un software de la Guidance Software, perdón, o FTK de Access Data, esas herramientas les permiten facilitar la fase de análisis, cuestan alrededor de $6.000 y $7.000, no se venden a personas naturales, solamente a fuerzas del Estado o al gobierno o a empresas privadas. Claro, hay versiones en internet, pero yo les dije que vienen con un regalito. Perdón. Ok, punto 2, hay que seguir las reglas del manejo de evidencia para no dañarla, preparar una cadena de custodia para manejar la evidencia con cuidado. Esto de la cadena de custodia es algo muy sencillo. Desde el momento en que ustedes capturan la evidencia en donde se suscitó el incidente hasta que lo presentan a una corte o a la empresa, todos los rastros de quién manejó la evidencia, la hora, la fecha, la persona, la firma, las huellas, están registradas en un documento. Si alguien recuerda el caso de Business Track, ¿sí? ¿Escucharon el de los USBs? Bueno, ese fue el más famoso. Que el Poder Judicial se peloteaba con el Ministerio Público con la policía porque los datos habían sido modificados. ¿Sí? Si la cadena de custodia hubiera sido llevada adecuadamente, no se hubieran estado peleoteando la responsabilidad, porque el Ministerio decía que la policía había modificado, no, la policía no, el Poder Judicial lo modificó y así. Entonces, así se hubiera evitado ese tema. Pero el bienestar es otro caso muy presente. Ahora, nunca excedan los conocimientos poseídos. Personalmente, no estoy abocado, por ejemplo, al análisis forense de teléfonos celulares. ¿Sí? Entonces, si yo me enfrentara con un caso de esos, requeriría una persona que sí sea experta en ese tema. Por eso, nunca excedan sus conocimientos. Si ustedes hacen manipulaciones en la evidencia y la modifican, están en serios problemas. Asegurarse de documentar cualquier cambio realizado sobre la evidencia. Hay escenarios donde la evidencia no hay manera de que no sea modificada, ¿sí? Pero en esos escenarios ustedes tienen que tener los conocimientos adecuados para decir por qué se modificó. Un ejemplo muy sencillo es, les pregunto lo siguiente. Aunque ustedes no estén trabajando en su sistema Windows, hay archivos en su sistema Windows que se están creando, modificando, borrando, creciendo. ¿Ustedes qué creen? Aunque no están haciendo nada, ahí ya, digamos que desde hace 2 minutos que no muevo nada de ese sistema, ¿ustedes creen que ese sistema está modificando archivos, creando, eliminando? Hay archivos que están creciendo en tamaño, que están disminuyendo. ¿Qué creen? Pero díganlo con convicción. ¿Sí? Bueno, para los que creen que no, es un sí. Porque un sistema de cómputo es como un sistema orgánico, como un sistema vivo. Tras esto que es estático, hay procesos que están en constante cambio, hay archivos que podrían estar creciendo, borrándose. Ahorita no recuerdo el número exacto de registros en Windows, pero digamos que hay unos 30 o 40 archivos de registros en Windows, siendo optimistas, que manejan evidencia del mismo. Entonces hay muchísima evidencia que va cambiando con el tiempo. ¿Por qué iba a este ejemplo? Hay escenarios de análisis donde el sistema está en funcionamiento y yo necesito capturar evidencia que está modificándose constantemente. Yo puedo utilizar procedimientos para capturar la evidencia volátil, que es como la que se denomina la evidencia que si yo apago o desconecto la energía de esta computadora se va a perder. Hay procedimientos para capturar la memoria RAM, los procesos, las conexiones, que puede ser evidencia útil para mi investigación. Entonces, hay técnicas para hacer eso, pero cuando yo presente y el perito forense o la contraparte me diga, pero ¿por qué has modificado estos registros en Windows? Aquí indica que cuando tú has hecho la intervención has modificado. Ustedes tienen que decirle, bueno, porque cuando yo utilicé esta técnica ejecuta este proceso escribe ciertas zonas de memoria y ustedes tienen que sustentarlo. Si ustedes no conocen cómo funciona un sistema Windows 7 o 8 o el sistema que van a realizar la investigación, este no es el camino a seguir. Y si todo se mantiene dentro de estos parámetros, el caso va a ser muy valioso y completamente defendible, que es lo que ustedes requieren. Bien, vamos a hablar de las fases. El primer caso es la evaluación del caso, detectar y identificar el evento gris. Yo les pregunto a ustedes tienen un escritorio o una mesa o lo que fuera donde esté instalada su computadora o donde generalmente tienen su lab. Yo les pregunto, ¿qué cosas tienen ustedes alrededor de su área de trabajo que podría darle pistas para ingresar a su laptop cuando ustedes no estén presentes en su computadora, en su laptop? Es decir, alguien ingresa a su casa, la laptop está en su escritorio y alguien ingresa. ¿Tienen alguna pista, algún papel, alguna anotación que le permita a esta persona ingresar a sus sistemas? ¿Qué creen? ¿Tienen?
Les cuento una historia. El FBI, como siempre, creyéndose de la policía del mundo, hubo un caso de espionaje donde estuvo involucrado un peruano. ¿Qué hizo el FBI? Bueno, hizo una vigilancia espectacular, entró a la casa, su equipo, imagínense el equipo del FBI ingresando a la casa cuando nadie estaba. El equipo del FBI intervino en las computadoras, extrajo la evidencia en cuestión de 1 o 2 horas, ¿ok? Y estamos hablando de que la extracción de la evidencia se originó porque las personas sospechosas de espionaje tenían anotaciones de un código, ¿correcto? Este código le permitió a los agentes del FBI ingresar a las computadoras y extraer la evidencia. Como comprenderán, el FBI no dejó ni rastros de su entrada a la casa física y tenía ya la evidencia extraída desde las computadoras. Entonces es fundamental en esta fase detectar e identificar el elemento crimen. Cualquier cosa que ustedes tengan en la escena de la investigación va a ser útil para el investigador forense, o alguna anotación. He visto escenarios donde, para hacer temas públicos y no de casos, en los bancos muchas veces hay post-its en los monitores de las cajeras, o en los teclados, o datos que revelan, que francamente es bastante terrible. Es más, cuando escriben las contraseñas, algunas, sobre todo en el tema del banco, lo teclean con tal lentitud que yo me pongo a mirar y la clave es fácil de averiguar, porque lo teclean con tanta lentitud, el 1, el 2, el 3, el A, etc., que cualquier atacante que quiera algún tipo de evidencia, pues lo va a conseguir. ¿Okay? Entonces, lo primero es identificar la escena, hay que saber cuáles son las personas involucradas, se procede a entrevistarlas, ¿correcto? Y hay que obtener todo lo referente al caso en una primera instancia. Cualquier tipo de evidencia, cualquier tipo de información es valiosa. Claro, eso no es lo que se hace generalmente, poner una cinta, pero para graficar está bien. El segundo paso es preservar la evidencia. En este caso se habla de la cadena de custodia, que se encarga precisamente de mantener la integridad de la evidencia. Me aseguro de que la evidencia no siga manipulada, porque yo no necesariamente voy a ir a capturar la evidencia y analizarla. Puede ser otra persona la que capture y me la remitan a mí y yo realice el análisis. Entonces, como comprenderán, se utilizan dispositivos adecuados, dispositivos forenses. Por este dispositivo, no sé si alcanza a ver, es un W, ronda los $500-600 en Estados Unidos, claro, con envío a Perú debe salir unos $700-800, ¿correcto? Solamente uno de esos dispositivos. Es el más baratito. Ahora, esta cadena de custodia les permite que identifiquen si alguien atenta con la evidencia y les permite tener un registro del mismo. Entonces, cada movimiento de la evidencia está registrado allí. Ahora, luego de esto sigue la fase de recolectar la evidencia. Entre los procedimientos de esta recolección está recuperar datos, recuperar evidencia. El proceso aquí adecuado es encontrar evidencia que sea de utilidad, relevante. El orden de volatilidad es lo siguiente. Se empieza a recolectar evidencia más volátil hasta lo menos volátil. Lo más volátil sería su memoria RAM, que cuando ustedes apagan sus computadoras desaparece. Bueno, hay una técnica de congelar la laptop que desaparece esa evidencia. Y lo menos volátil sería su disco duro. Su disco duro, ustedes guardan datos, apagan la computadora y cuando le prenden, los datos siguen ahí, si es que no se malogró, claro está. Y aparte de esa orden de volatilidad, ustedes van a recolectar los datos y generar los hashes de esos datos. Ahora, hay que capturar discos duros, DVDs, CDs, memorias USB, todo lo que pueda estar relacionado al caso. Entonces, después de recolectar toda esta información, el investigador debe listar las acciones realizadas desde el inicio hasta el final de este procedimiento. Luego viene la fase de examinación, que es la más divertida también, donde se hacen acciones de rastreo, de filtro, de extracción. En cuanto al rastreo, se trata de encontrar una línea de investigación. En el caso de los filtros, se trata de descartar archivos que no sean relevantes con el caso, utilizando base de datos de hash, utilizando firmas o hash, y extraer datos ocultos como podrían ser aquellos archivos comprimidos que tengan contraseña o archivos donde se utiliza esteganografía. La esteganografía, no sé si lo mencioné hace un momento, es que ustedes puedan insertar en un archivo de imagen, por ejemplo, insertar texto. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes van a realizar ese tipo de acciones. En algunos escenarios, claro, romper una clave no es un trabajo muy adecuado.
se hace aquí un trabajo de extracción de cadenas, de probar contraseñas, pero esto es un trabajo también bastante tedioso, pero se tiene que realizar. Y el análisis depende en gran magnitud de la manera en la cual se realizó la copia espejo o la imagen forense. Siempre se realiza contra las copias, las imágenes forenses, jamás se utiliza o se analiza la evidencia original. Por más buenos expertos que ustedes sean, jamás. Siempre, como les mencionaba, tenemos 5 minutos de tontos en donde cometemos el error y eso nos cuesta toda una investigación. Entre algunas de las herramientas que podemos utilizar, esas 3 son live CDs o distribuciones basadas en Linux, ¿sí? Que son distribuciones en Linux con herramientas forenses. Ustedes van a internet, se descargan Kane, una máquina virtual, tienen toda una máquina virtual con herramientas de análisis forense. Funcionan, bueno, en algunos casos encontramos unos errores, pero bueno, en general funcionan bien. Tienen otra distribución que se llama, o tiene por nombre DFT, también un conjunto de herramientas forenses muy buena. Y otro que es SIF, que es la que está a su derecha. Bueno, personalmente utilizo SIF para mis cursos. Es una máquina virtual que utiliza la SANS. La SANS es una organización en Estados Unidos que brinda cursos de hacking de forense de una manera espectacular. Esa es la organización que les digo que sus cursos los venden por $5,000 y $4,000, 5 días de entrenamiento. Y utiliza esa máquina virtual que es muy buena, yo lo utilizo para mis cursos, tiene ya la mayoría de herramientas forenses necesarias. Como reitero, las herramientas no van a funcionar automáticamente, es decir, no va a hacer clic a lo Windows y la herramienta va a hacer todo el procedimiento. Aquí ustedes tienen que saber, en primera instancia, Linux, por eso les decía, para este camino, Linux tienen que saber. Y en segunda instancia tienen que saber procedimientos forenses y cómo cómo utilizar cada una de las herramientas, ¿sí? Entonces, los pueden descargar, Kane, van a Google, descargan la distribución, lo instalan en una máquina virtual o bien Word y pueden utilizarlo. En el caso de SIF también es una máquina virtual, alrededor de 3 gigas o algo así tiene su tamaño. Todas ellas son libres. Y si alguien quiere comprar software forense, como les decía, tiene en Case, bueno, lo compraría su empresa, que cuesta $5,000, $7,000 por reporte. Ahora, luego viene la presentación del reporte, presentar el reporte de la investigación y lo que se denomina el testigo experto. Es decir, realizar el análisis, presentan un reporte con todo el procedimiento que han realizado. Describen absolutamente todo. Y en caso sea necesario que ustedes atestiguen frente a una corte o también presenten el reporte en un consejo directivo, en una empresa, también pueden realizarlo. Entonces la idea aquí cuando presenten el reporte es que traten de no hablar como informáticos, hablando de hash, hablando de imágenes forenses, hablándonos de hexadecimal, porque obviamente si van a hablar con un abogado o con un juez, va a ser pérdida por desconocimiento, porque el juez no va a entender absolutamente nada y dice, bueno, no entiendo nada y ya culpable. ¿Sí? Entonces tengan presente de que tienen que saber explicar sin muchos términos técnicos a menos que sea requerido. Si ustedes van a empezar con sus tecnicismos informáticos, créanme que va a ser poco probable de que alguien les pueda dar razón porque no los entiende en primera instancia. Entonces pueden utilizar una técnica que es recomendada y que lo obtuve de algunos libros que es vayan con alguien, con un amigo o con un familiar que sepa poco o casi nada de informática o de computadoras y explíquenle lo que ustedes han hecho en un caso de análisis forense. Si esta persona les entiende, ya están listos para ir a presentar. Pero si no les entiende, vuelvan a reformular su presentación. ¿Sí? A su abuelita, a su sobrino de 3 años, ¿verdad? No, tampoco. ¿Sí? Entonces la idea es esa, ustedes tienen que saber presentar, no solamente ser un capo haciendo el análisis forense, ok, me sé los hash, me sé las técnicas forenses, las herramientas, los logs, todo eso, pero cuando lo presento, si nadie me entiende, ¿de qué me sirvió todo el análisis? ¿Ok? Y esto créanme que me pasa. ¿Oye? ¿Alguna pregunta, comentario y sugerencia sobre lo expuesto? Sobre todo si creo que tal vez hay algunos términos que quieren que clarifique, de seguro va a ser bastante divertido. Sí, estoy seguro que hay un montón de... ¿Sí? Respecto acá a Perú, ¿hay alguna ley que favorezca esto? Lo que es informática forense, ayuda por el Estado, conocimiento acerca de eso, si ya se hace, se trata. No, ese es el principal inconveniente, no solamente con forense, sino con hacking ético, que no hay un conocimiento muy difundido
No hay ningún aval, no hay ningún estándar. Los estándares que se manejan son de Estados Unidos o son de organizaciones internacionales. En el Perú no tenemos alguna legislación propia o tenemos algún estándar a seguir. Y además, si el hacking ético es bastante, nos ven como marcianos, para el informático forense nos ven como, más que marcianos, no sé qué sería, pero bueno. ¿Ok? Entonces, no hay todavía mucho conocimiento. Para que tengan referencia, yo tengo conocimiento de que hay 3 bancos en Perú que tienen equipos de informática forense o equipos forenses. Uno es el Banco de Crédito, el otro es la Asociación de Bancos, y el otro es el Continental o el Scotia. Bueno, que tengo conocimiento donde existen equipos, es decir, personas capacitadas en temas forenses que se encargan de ver los temas de análisis forense dentro de las organizaciones. Para el caso peruano, para el caso de los ministerios y demás, lo único que sé es que contratan a consultores externos y como aquí en Perú no hay muchos expertos, llaman de fuera, de Colombia, de Argentina, donde están más avanzados en este tema. ¿Otra consulta? Sí, dígame. Dijiste en algún momento que la investigación no se hace en base al disco original, o sea, sobre el mismo disco, sino haciendo una copia del disco y sobre esa copia no tienes investigación siempre. Sí, siempre se hace sobre la imagen forense. En el caso de que puedas capturar la imagen forense total, ¿qué es lo que pasa? Si tú encuentras la computadora encendida, ¿sí? Vas a una intervención y dicen, esta computadora está, no sé, reside en fotos indecorosas. Cuando la computadora está prendida es un procedimiento diferente cuando la computadora está apagada. Cuando la computadora está prendida no la puedes apagar a menos que el escenario lo fuerce. Y ahora me dirán, ¿y cuál es el escenario que lo fuerza? Bueno, hay tantos factores a evaluar que eso lo van a ustedes a asimilar con base a la experiencia. Imaginen que en esa computadora se está ejecutando un proceso que está moviendo archivos están en una red local, imaginemos o internet, están moviendo archivos, es decir, está eliminando aquí y los está transfiriendo a otro servidor. En ese caso están ustedes perdiendo evidencia. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Desconectar, bueno, en el caso de una laptop tendrían que quitarle la batería y desconectar el fluido eléctrico. Ok, se pierde evidencia volátil, pero a cambio de perder evidencia volátil, mantienen evidencia que podría ser todavía muy útil y que reside en el disco duro. En otros escenarios no pueden darse el lujo de perder evidencia volátil, porque mucha de la evidencia puede estar en la memoria RAM. Bueno, pueden hacer una prueba muy sencilla. Hay unos programas en internet que les permite hacer una captura de la memoria RAM, ¿sí? De todo lo que ustedes tienen en la memoria. Y esto es algo que siempre les digo que lo intenten. Hay uno de estos programas que les permite capturar una imagen forense de la memoria RAM. ¿Qué es lo que pasa? Pueden hacer lo siguiente. Entren con su navegador a Facebook, escriban su usuario y contraseña y hagan una imagen forense de su memoria RAM, ¿sí? Y busquen en la memoria RAM su contraseña de Facebook. 100% que lo encuentran en su memoria RAM. Entonces, si alguien alguna vez le prestó la computadora a alguien y tenía logueado el Facebook, si alguien le dijo, 5 minutitos, espérate para revisar mi correo, y ustedes estaban logueados en alguna cuenta, ni 5 minutos me demora hacer el volcado de la memoria RAM. La última vez que lo hice, 8 gigas me demoró como 2 minutos. Entonces, en 2 minutos yo tengo todo el contenido de tu memoria RAM, donde podría recuperar las cuentas que estás logueado, tus redes sociales, las credenciales de autenticación de tu Windows, que también se guardan en la memoria RAM. Si ustedes están conectados a redes o recursos compartidos en su organización, también se puede recuperar. La memoria RAM se puede recuperar una gran cantidad de información para acceder a sus sistemas o, por ejemplo, si también están navegando, conversando con alguien en un chat, todo eso se almacena en la memoria RAM. Claro, hay técnicas para tratar de analizar y la estructura hacerla más asimilable. Pero créanme, eso de prestarle la computadora 5 minutos a alguien, yo no lo haría. Eso de prestarle mi smartphone, mi teléfono a alguien, yo no lo haría. No necesitan un atacante, reitero, ni 5 minutos para instalar una aplicación en su smartphone que permita monitorear y rastrear todas sus llamadas, todas sus conversaciones, todos sus mensajes de texto y todo eso. Si alguien se preguntó cómo es que chuponean a los ministros y todo eso, bueno, un atacante no necesita mucho tiempo para instalar una aplicación en su smartphone. Es más, esa aplicación ni siquiera va a aparecer en su lista de aplicaciones. Claro, pero eso lo saben. Hay gente que lo sabe hacer, hay gente que va a internet, busca, mira, esto me cuesta ¿cuánto? $60. Llegamos a $60, puedo saber la vida de mi enamorada durante todo el tiempo que se me toca. Es más, pueden grabar audio, pueden grabar el video, pueden hacer absolutamente todo, saber quién les llama, con quién conversa. ¿Sí? Para los novios celosos, comuníquense conmigo.
para darles el adecuado asesoramiento. ¿Cuál era la pregunta original? Bueno, la memoria RAM, correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de la memoria RAM sí no sirve esto de los hash porque como comprenderán la memoria RAM va cambiando en el tiempo. Entonces no tiene sentido hacerle un hash porque al minuto siguiente el hash va a ser totalmente diferente. Siempre hacer el análisis forense con las copias. Y a esto me trae a colación otra cosa. Cuando el sistema está en funcionamiento ya les dije cuál es el procedimiento, capturar evidencia que va a desaparecer. Pero si ustedes encuentran la computadora apagada, por eso les decía en el caso de ustedes que dejan su computadora en su casa, se van a una fiesta por X motivo, no es que vaya a entrar el FBI, pero alguien encuentra. Entonces, si la persona no tiene acceso credenciales, es muy fácil, saca el disco duro de su computadora y clona el disco duro de su computadora a otro lugar, a otro disco. Y eso lo lleva a su casa y comienza pues, a revisar todos los archivos. Ahora, para eso se pueden utilizar cifrados. El sistema Windows utiliza cifrados, sistema de archivos cifrados y bueno, hay mecanismos de cifrar. ¿Okay? Pero cada vez que alguien hace una técnica para asegurar, hay otros que tratan de romper. Entonces siempre puede haber alguna manera de evadir todo esto. En el caso de la computadora esté apagada, el escenario ideal es no prender la computadora, retirar el disco duro, hacer la imagen forense de los discos duros y proceder a analizar los discos duros. En el caso de que esté prendida, sigue el procedimiento de captura de evidencia volátil, depende de ustedes si capturan el disco duro cuando el sistema está funcionando, que sería lo ideal, dependiendo del escenario, reitero, apagarían la computadora, pero no la apagarían en inicio, apagar el sistema, eso no se hace. De frente, desconectar la energía eléctrica, sacar batería y luego hacen la copia del disco duro. ¿Sí? Es una ciencia que depende mucho de los escenarios. ¿Sí? Eso lo obtienen ustedes en base a la experiencia de investigación y van viendo, esta es mi mejor línea de investigación. ¿Correcto? Otra. ¿Sí? ¿Cómo se hace un análisis forense a nivel IP? Por ejemplo, si un hacker entra a un servidor y ha robado una información, ¿cómo yo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo buscar el culpable? Ya. El escenario manejamos lo siguiente. Tiene el servidor web de su empresa. ¿Ya? Y alguien entró al servidor web de su empresa y le puso en lugar de su página institucional a la Playmate del mes. Nadie sabe quién es la Playmate, ¿no? La de la Playboy. Ok, ahí sí me entendieron todos ya. La Playboy tiene... No, eso no lo voy a explicar. Entonces, cuando alguien ingresa o realiza acciones sobre un servidor web, por ejemplo, el servidor web tiene un log, un archivo donde guarda todas las direcciones IP. Si el atacante es tonto, lo va a hacer desde una conexión como puede ser de su casa, y rastrearlo sería muy sencillo. Si es un poquito más hábil, lo va a hacer con una conexión tal vez de Starbucks. ¿Aquí hay Starbucks? ¿No? ¿No? ¿Hay Starbucks? Ya. Una red pública, una cabina pública, la conexión wifi de su vecino, lo que fuera. Claro, iría si alguien rastrea, iría al vecino. Si el atacante es todavía más, entre comillas, hacker, en realidad debería ser delincuente, podría utilizar una red de anonimato como Tor. Es decir, la dirección IP que saldría en su registro del servidor web sería una dirección IP de China o de Australia o de Pakistán y no sería la de Perú. Entonces ahí la cosa se complica bastante. No hay un resultado exacto, es decir, yo no puedo decir sí, haz esto y vas a obtener el culpable porque no es una ciencia exacta. Me ha tocado casos donde sí, la persona que envía el correo es lo suficientemente tonta como para conectarse desde su casa y una vez me sucedió algo. Alguien tuvo la osadía, por decirlo de una manera, de, por así decirlo, vapulearme o decir, bueno, este se cree hacker, o sea, conmigo y bueno, este no sabe nada, ¿no? Me envió un mensaje a través del formulario de mi sitio web. Espero que no esté acá, no era de Violet, ya. Ok, me envió un mensaje nada agradable desde el formulario de mi sitio web, desde mi sitio web personal, ¿correcto? Pero bueno, esta persona de seguro no sabía de que el formulario de mi sitio web me envía un mensaje a mi correo electrónico y se registra la dirección IP de la persona que envió ese mensaje. ¿Okay? Entonces, bueno, me puse a revisar. Afortunadamente yo estaba conectado con lo paso. Entonces me conecté, revisé el mensaje y puse la dirección IP. Digo, no creo que sea tan tonto como para enviar la dirección IP de su casa. ¿Qué es que me conecté? Vamos a hacer algunas cosillas con esta dirección IP. Bueno. Vamos a hacer todo lo que diga a partir de ahora, nadie lo escuchó ya. Escaneé, me pude meter a su router o a su modem
De su modem averigüé datos como por ejemplo el nombre de su red inalámbrica, busqué información de su red inalámbrica, coincidía con el nombre de su negocio lo ubiqué a través de Google Maps, obtuve información a través de la página de la SUNAT. A través de la página de la SUNAT pude ligar con el propietario, y el propietario tenía un perfil en Facebook donde tomaba fotos con su esposa, novia, no sé qué. Conforme iba investigando sobre este tipo, todo iba cuadrando, ¿ok? Pude estar... Lo único que me faltó averiguar fue la talla de su zapato, pero bueno, no me interesó. O sea, pude obtener su familia, dónde vivía, su trabajo, sus personas relacionadas, y todo me empezó con una dirección IP o con un mensaje. Entonces, depende mucho de lo que pueda hacer la persona y los conocimientos para rastrearte. Pero alguien que hubiera recibido tal vez un mensaje y dice, bueno, me envió un mensaje y me amenazó algo así, bueno, no me interesa y nadie se toma el trabajo. Pero sí se puede hacer este tipo de rastreos. Claro, en este caso lo ilegal es meterse en ese dispositivo, que estoy confesando mi delito, pero bueno, no me van a llevar preso. Si alguien se mete allí, a partir de ahí estás en su red. Me ha pasado en otros escenarios donde en la red puedes encontrar la dirección MAC. Es decir, si esa red inalámbrica está compartida por diferentes dispositivos, yo puedo saber cuál es la máquina. Es más, puedo saber si es una laptop, puedo saber si es un smartphone, la que está conectado, y si desde esa máquina enviaron el mensaje. Hay gente que no toma las medidas de seguridad y por lo tanto puede ser muy fácil de rastrear. Depende mucho de los escenarios, ¿sí? Depende mucho del escenario de investigación. No les puedo decir, esta es la receta porque no es así. Ejemplo, en el caso de que ustedes envíen un correo por Gmail, no les muestra la dirección IP de origen. Pero me ha tocado a mí escenarios donde sí he podido averiguar la dirección IP de origen de un Gmail, porque la persona esta no toma los mecanismos o expone más información de la que debe. Entonces, son muchos escenarios y depende de ustedes cómo apliquen el escenario de investigación. ¿Sí? ¿Otra? Una consulta. Dime. Actualmente, en caso de pagos, entidades públicas, a veces te piden el CCI. Dime, entregando el CCI te pueden hacer una investigación acerca de tus movimientos bancarios. CCI, ¿tienes el código de CCI? ¿Código de transferencia interbancaria? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Código de interbancaria o algo así? Sí. No, el CCI simplemente es una identificación entre diferentes bancos, ya sean nacionales o internacionales. Y a través con ese código te hacen el ingreso, digamos, del pago que tienen que hacerte. Por eso Sí. te pregunto, ¿no? ¿Hay alguna cosa ahí que entregando ese código? Bueno, los números de cuenta técnicamente no te los dan los bancos. Es decir, tú no vas al banco y le dices, quiero saber el número de cuenta de Pepito Pérez. No, está siempre en el voucher. No, en el voucher no aparece el código. CCI, el código, CCI te piden. No, te piden, pero en los vouchers no salen los números de cuenta o Ahí alguien sí le CCI sale. aparece. Sí, pero le sale completo el número. Alguien hace retiro por cajero, le sale todo el número de su cuenta. No. Eso te lo dan porque a ti te dan el voucher. Vas, pagas, te sale. Entonces, con ese voucher tú le das CCI a la entidad, a la institución que te va a hacer el depósito. Tú con eso, Claro, pero ese es un código que ustedes tienen y que es información pública. Pero los bancos no están autorizados para dar esa información a las personas. Pero si ustedes dan ese número, ese código, es información pública. Eso ya no le veo por dónde es el enfoque que quieres dar. no, el enfoque es que mediante este código te puedes rastrear tu cuenta. Claro, sí. Es más, te vas a Zángaro en Lima, te compras DVDs que tienen la base de datos de bancos y puedes ver todo el número de cuenta con las personas y lo que ganan y todo lo roban de los bancos. O bueno, son empleados que sacan esa información del banco. O sea, ni siquiera necesitan tu CCI, necesitan simplemente tu nombre y lo buscan en un Excel. En Lima lo venden a 50, 60 soles, eso va a ser y nadie hace nada. ¿Alguien más? Los laboratorios que Perdón. ¿Cuál es el método en la actualidad de mayor incidencia cuando se captura una clave, ya sea de Yahoo, de Microsoft, de Outlook o de Facebook, pero de manera remota? ¿Cuál es la técnica más usada actualmente? Porque, bueno, yo anteriormente comenzaba a hacer ingeniería social. Lo que se hacía fue íbamos a un servidor, ahí había llamado un scroll y le enviaba pues una carta a una persona.
llegaba la persona, entraba, hacía clic en una carta digital y lo dirigía a una página. Esa página era singular, donde nuevamente le pedía el usuario y la contraseña de su cuenta de correo y se alojaba en el servidor. Después al siguiente intento ya se iba a la página real y ingresaba usuario y contraseña. Y nunca se daba cuenta de que ese usuario y contraseña había sido capturado. Yo entraba al servidor, chequeaba mi lista, en 2 o 3 días y estaba ahí el usuario de la contraseña. Pero actualmente Outlook ha mejorado. O sea, ya no se puede hacer mucho de eso. Y también las personas ya se han dado cuenta. Incluso ellos mismos han comenzado a hacer eso. Ahora, así como eso, ¿qué otras técnicas hay y cuáles son las más usadas? Claro, pero tienen que leer las ideas, y eso es lo que no quiero. Para no dar la información exacta, porque como comprenderán, podría ser inadecuado decirle, mira, haz esto para robarle la cuenta a alguien. No sería muy bien, digo, que yo les diga, mira, haz este procedimiento para que te robe la cuenta, ¿sí? Personalmente soy desapolítico, ¿ok? Si alguien me dice eso porque quiere aprender, en verdad, y yo lo conozco y sé que eso lo está haciendo para aprender y no para aplicarlo a técnicas con fines inadecuados, no digo que el señor lo aplique para técnicas, para cosas inadecuadas, pero digo, cuando uno comparte ciertos conocimientos debe tener mucho cuidado con quién lo comparte, ¿correcto? En los escenarios actuales la ingeniería social sí funciona, pero la ingeniería social funciona si ustedes hacen un buen reconocimiento de sus objetivos. Si ustedes, como bien lo detallaba, hacen el típico exploit, que está mal dicho también porque no es un exploit en sí, siendo certeros o siendo exactos, existen pocas probabilidades porque las personas sí están un poquito más alertas y dicen, qué raro que me envíe esto tal persona o esta persona que no conoce. La técnica más efectiva es estar dentro de la misma red de la persona que ustedes quieren, con la cual ustedes quieren divertirse, para utilizar un término coloquial, ¿sí? Okay. Entonces, si ustedes están en la misma red dirán, ay, bueno, ¿cómo hago para estar en la misma red? Bueno, en primera instancia, ¿cómo averiguan ustedes dónde vive una persona? A ver, ideas. En una página web hay sitios donde ingresas el nombre de la persona y te sale toda la información. Aquí en Perú, ¿cómo averiguan dónde vive una persona? Bueno, pueden irse a la SUNAT, ponen el DNI, ponen el RUT y ya saben dónde vive, si es que tiene el RUT. Redes sociales pueden averiguar algunos indicios, datos, en fin, hay diversas técnicas, ¿sí? Entonces ahí ya tienen la dirección. A continuación, ¿qué necesitan para entrar o tratar de estar en la misma red de la persona? Detectar si utiliza una red inalámbrica, ¿cierto? Existen técnicas para tratar de averiguar la red inalámbrica. Claro que si la persona que ustedes quieren, con la cual quieren jugar, se llama Pepito Pérez y su red inalámbrica se llama Pepito, es obviamente esa es la red que ustedes van a tener que tratar, ¿sí? Existen técnicas para tratar de ingresar, como hace un momento mencionaron, técnicas para tratar de atacar y averiguar la contraseña de redes inalámbricas, tendrían que hacer eso para ingresar a la red inalámbrica. Una vez dentro de la red inalámbrica, utilizan otras técnicas como esta del SSL que les permite capturar las credenciales en texto plano. Entonces, cuando ustedes están en la misma red, ya es muy sencillo capturar las contraseñas o las credenciales de cualquier red social que utilice, o cualquier sistema o cualquier sitio web que utilice SSL. Es muy sencillo. Existen otras técnicas, claro está, que se pueden hacer de manera remota, pero el tiempo y el esfuerzo algunas veces no compensa, ¿sí? En el caso de atacantes que tienen el tiempo y el interés suficiente para atacar empresas, sí invierten todo el tiempo, todas las técnicas y al final, como les dije al inicio, si alguien quiere meterse con ustedes, lo valora en algún momento. Jamás todos estamos alerta a las 24 horas del día. Va a haber algún momento del día en que nuestras defensas están abajo. Y el atacante va a estar muy alerta para aprovecharse de esa deficiencia. No dije nada ilegal ni inadecuado, pero ya esa es una idea que pueden ustedes aplicar. Ya depende de la búsqueda que ustedes hagan. Aquí. Los laboratorios de ellos, ¿cómo lo implementan? Y otra pregunta, ¿qué son los honeypot? ¿Cuáles laboratorios? ¿Te refieres a laboratorios de análisis? Sí. Bueno, un laboratorio de análisis tiene ciertos requerimientos técnicos
ciertos requerimientos de infraestructura, tiene todo un tema de gestión de los laboratorios, ¿sí? Te puedo mencionar temas de que la disposición de las habitaciones tiene que tener un cierto estándar, que tiene que haber sistemas eléctricos redundantes, que las divisiones de las redes, es decir, las redes de los sistemas que analizas y las redes de tu organización tienen que estar separadas o segmentadas de alguna manera. Existe toda una política de laboratorio. El hardware forense, que cuesta bastante $1.000, tienen que adquirirlos. Las computadoras tienen que tener software original, los programas también. Todo debe ser escrupulosamente implementado en base a estándares, ¿sí? Es todo un tema de los laboratorios. La segunda manera, los honeypots. Los honeypots son, traducido al español, honeypot es un panal de miel. Los panales estos donde las abejitas están. Lo que hace un honeypot es servir de como una especie de entidad que atrae a los, entre comillas, hackers para que ataquen esos sistemas simulando ser los más débiles. Por ejemplo, un honeypot podría decir, tiene 40 puertos abiertos, y esos puertos abiertos para un atacante, pues dirá, bueno, esta es una panacea, este es espectacular para mí porque tengo un montón de puertos por los cuales intentar meterme en el sistema. Es más, el honeypot simula que ustedes han ingresado al sistema y comienza a capturar todos sus comandos, todos los exploits que lanza, todo el tráfico de la red. Y estos honeypot les sirve a los administradores o a las empresas para poder analizar los ataques. Esto es muy utilizado sobre todo para las empresas antivirus, organizaciones que se encargan de capturar muestras de malware, y bueno, hay diferentes propósitos. El problema con los honeypots es que si están mal configurados y lo tienen en el mismo rango de red de su empresa, eso puede ser un punto de ataque para que un punto base para que un atacante pueda comprometer su red. Entonces el tema de los honeypot es muy, muy delicado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, uno como responsable de la seguridad informática de una empresa lo que quiere es conocer los software que utilizan pues, los hackers malos. Entonces para eso necesitan conocer y necesitan saber cómo es el comportamiento cuando eso ocurre. Entonces para eso necesita pues herramientas, ¿no? Ya sea revisar el blog o tener su propio servidor que detecte un comportamiento en la red. O por ejemplo algo simple, ¿no? Si se va, por ejemplo, está ingresando al Facebook o al Messenger anteriormente, ingresaba y en un momento se iba la señal y se iba el Messenger por 1 minuto, 2 minutos. Ese es un comportamiento que puede ser, por ejemplo, que yo lo he experimentado, de utilizar en este caso el Caín y Abel. Yo instalo el Caín y Abel, le hago un envenenamiento, lo pongo en medio del router y de la otra máquina y capturo el tráfico. Todo lo que él escribía en su Facebook o en su... también sale acá. Ahora, ese es un comportamiento que uno ya, de repente como lo aplicó, entonces ya se da cuenta. Si lo trabaja y si está en una empresa, sucede ese mismo comportamiento, entonces ya tiene conocimiento de que puede ser alguien de la empresa está utilizando el Caín y Abel y está capturando información. Entonces por eso la pregunta anterior era eso, ¿no? ¿Cómo son esos mecanismos? Tú tienes más conocimiento, o al menos lo puedes nombrar, ya uno ya lo investiga. Ya, bueno, un compromiso. A ver, vamos a hacerlo de una manera elegante, ¿ok? A ver, cuando ustedes están inmersos en este tema del hacking, hay algo, no sé si lo he mencionado. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el truco para ser muy bueno en esta profesión? El secreto es muy sencillo. Lean, lean y lean. Y luego de que han leído, practiquen, practiquen y practiquen. ¿Sí? Ese es mi truco. Cuando me dicen, oye, ¿y tú cómo sabes, entre comillas, tanto? Bueno, en el último año me he leído alrededor, y no les puedo decir, oh, mira cuánto lee este tipo, pero alrededor de 8 libros de pruebas de penetración. Esos libros de pruebas de penetración en promedio son de 200 páginas, y para añadirle un poquito de dificultad, están en inglés.
¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando termino de leer un libro de pruebas de penetración, ya apareció otro. Pruebas de penetración 2014. Claro, no se vayan a los manuales, eso de que hay un montón por internet o videos de que hacking en 10 minutos Facebook. No. Ustedes cuando quieran llevar esto de manera profesional, vayan a los libros. Sé que la mayoría de aquí, el último texto que han leído ha sido de un meme en Facebook. Eso es lo máximo que leen al día. Pero si van por este rumbo, les espera un paraíso de lectura y sobre todo de lectura en inglés. Porque va a ser bien complicado que encuentren un libro del tema y sobre todo de informática forense en español. Porque todo lo más jugoso está en inglés. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es, para aprender sobre las últimas técnicas, vayan a los principales portales, ahí se detalla. Vayan a foros, en los foros se mueve mucha información. Si utilizan Tor, en Tor pueden encontrar sitios web donde también se maneja información bastante subterránea o bastante oscura. El mencionar técnicas, prefiero no hacerlo, ¿sí? Prefiero no estar mencionando esto, pero créanme que no es nada oculto. Ustedes van a Google y ponen cómo averiguar, cómo descifrar una contraseña en Facebook, o ponen cómo utilizar o cómo averiguar una contraseña utilizando Caín, o ponen, claro, no pongan términos que cualquiera utilizaría, sino pongan cosas bastante precisas y les va a salir resultados. Y en muchos de ellos hay manuales completos que le dicen, mira, si quieres estar en la misma red de una persona y quieres averiguar la contraseña en Facebook, ejecuta este programa, te muestra un pantallazo y ejecuta esto. Pero la idea y mi recomendación es, no se centren tanto en hacer eso. Eso no les beneficia relativamente en nada cuando un atacante lo hace contra ustedes. Lo que ustedes tienen que aprender en primera instancia, si se están orientando al tema de hacking ético e informática forense, coman, beban, respiren el tema. No pueden hacer hacking ético y diseño web. No pueden ser informática forense y programación en Visual Basic. Si ustedes se meten en estos temas de cabeza, dicen, ya, yo quiero esto y esto amanece el día y anochece en esto. Durante los últimos 6 años yo hago esto. Hay veces en que antes hacía diseño web, página web. ¿Sabes qué? No puedo. Porque si yo sé que me desconcentro, mañana aparece otro libro, mañana aparecen nuevas cosas, y si yo me voy a poner a hacer diseño web, no es que esté mal hacer diseño web, me voy a desconcentrar. Me salgo de mi vida. Y yo elegí esto, y esto es lo que hago, día y noche, día, mañana, tarde y noche, y así es. Mi sugerencia es, en los libros van a aprender las últimas técnicas, en los libros se exponen las últimas herramientas, información. Lean, que es lo fundamental. Hay videos, pero no vean los videos de hacking en 5 minutos, pues en YouTube. Hay conferencias como la Black Hat, como la DEF CON, hay otras conferencias en Europa también. El problema, para los que no saben inglés, en inglés. ¿Sí? Ya. Entonces, esas son las principales fuentes de información. Por ejemplo, la DEF CON, que se celebra en Estados Unidos, que es una de las convenciones de hackers más importantes del mundo, el evento se realiza, por ejemplo, se realizó hace un mes y en estos momentos ya están los videos disponibles para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, tienen todo eso a su disposición. Existe una gran cantidad de material que ustedes pueden utilizar. Solamente el tema es que dejen de leer memes y se vayan a leer eso. Ese es el truco. Lean y practiquen. Porque con lo que practican ustedes van a asimilar los conocimientos. ¿Sí? Tanto para el hacking ético como la informática forense, ese es el truco. Eso es todo. Lean y eso les va a, créanme, a hacer muy buenos resultados. En el tema de las herramientas, yo no recomiendo que ustedes se acostumbren a utilizar herramientas. Ustedes entiendan cómo es que se hace, el por qué lo están haciendo y pueden encontrar. ¿Qué pasa si mañana Caín desaparece, como mencioné? Ya el proyecto murió y ya se quedaron sin Caín. Pero si no existe Caín, existen otras cosas que pueden utilizar para hacer el mismo ataque. Por ejemplo, en las pruebas de penetración que hago, ¿qué pasa si yo estoy en un sistema donde no puedo utilizar un Windows? ¿No voy a hacer esa prueba porque no tengo Caín? No. Existen herramientas en Linux que yo puedo utilizar para hacer el mismo ataque sin necesidad de tener Caín. Reitero, otro consejo, no se acostumbren a utilizar herramientas. Eso es lo peor que pueden hacer. Acostúmbrense a entender qué es lo que hace la herramienta y ustedes lo van a poder hacer de manera manual. Claro, se van a demorar más, van a aprender, qué terrible. Pero eso es lo importante, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguno otro más?
Ahí, la última. ¿Es verdad que para trabajar en el Estado con respecto a la seguridad informática y el análisis forense no es también remunerado? Sí, están bien remunerados, tengo amigos que están muy bien remunerados, créanme que sí. Es un trabajo muy duro. Ya lo mencioné, en primera instancia porque hay pocos, y de esos pocos, la mayoría no son muy buenos. Y cuando son buenos, les pagan casi lo que la persona requiere. Entonces, si ustedes se meten en estos temas, que reitero, hay pocos profesionales, por favor, espero que algunos se metan en el área, que necesitamos gente preparada en esto, y son buenos, créanme que van a tener una vida muy agradable. Claro está, reitero, van a tener que olvidarse de algunos placeres de la vida, pero su desarrollo profesional va a ser muy impresionante. En el caso del Estado tengo referencias bastante directas, tengo también referencias bastante directas de cosas pues terribles que han suscitado. Sobre todo en el tema del Estado hay mucho tema de burocracia, mucho tema de trabas que te ponen. Bueno, no voy a mencionar puntualmente dónde tengo conocidos porque no sería tampoco muy fair. Pero créanme que tanto en el sector privado como en el estatal siempre hay los mismos problemas. El tema con el Estado es que hay todo un tema burocrático. El tema con las organizaciones privadas es que es muy sencillo. Vas y si tienes los perfiles y te aceptan, bueno, ¿cuánto quieres? 6.000 al mes, ya, dólares. Toma, ¿bien? Es muy sencillo cuando ustedes son buenos. Por eso les digo, si ustedes quieren recibir o tener un campo laboral muy bueno, utilicen LinkedIn. No utilicen Facebook. Y si utilizan Facebook, no publiquen cosas que no deberían. Porque créanme que los recursos humanos lo hacen. Y en mi último viaje a Lima me contacté con una persona que precisamente trabaja en estos temas de seguridad y me dijo que una vez fue uno de estos hackers, entre comillas, y no, le dijo, bueno, ¿sabes esto? Sí. Bueno, es un buen candidato. Entonces la persona esta, que no es mi amigo, pero bueno, es un conocido, fue y buscó en Facebook. Y bueno, le encontró en Facebook, le dijo, no, definitivamente esta persona, por más que sepa, yo no lo contrato. Porque en Facebook publicaba cosas, tonterías, que no debería, o fotos donde habla mal. Es decir, si ustedes van a tener una vida profesional, sean consecuentes. ¿Sí? No hagan cosas que luego se van a repetir. Una vez que publican algo en internet, créanme, alguien ya lo copió 5.000 veces. Si alguien se tomó una foto y esa foto se la robaron, le robaron el celular, le robaron la USB, alguien lo va a publicar. Ustedes cuando hacen eso en internet es muy complicado que lo puedan eliminar. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Y sobre todo para las cosas profesionales, ok, cuando uno es joven dirá, bueno, pues esto que me afecta, pero más adelante cuando cumplan 30 y no tengan chamba, si sigan preguntándose por qué, podrían echarle la culpa a lo que ahora tanto disfrutan, que es Facebook o WhatsApp o lo que sea. Son muy delicados, siempre piensen por favor. Bueno, gracias en verdad por este tiempo, por estas 2 charlas, espero que hayan aprendido, estoy seguro que sí. Tienen mi correo, tienen mi sitio web, cualquier consulta, duda, preguntas, es gratis. Ya cualquier trabajo, y ahí les envío mis honorarios, ¿ok? Entonces, gracias en verdad por su atención, pero aprovechen los conocimientos y será hasta una próxima. Gracias.